Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 conformado por Ismenia Muñoz, Luis Maita, Agnera Abreu, Judy Escalona y mi persona José Daniel Gámez, y vamos a hablar acerca de los perfiles criminales. En primer lugar, la definición. Es una estimada de las características biográficas y el estilo de vida de quien comete delitos graves, como puede ser el homicidio o la violación, y que no ha sido identificado. En cuanto a la reseña histórica, tenemos que en 1888 George Phillips, en Gran Bretaña, desarrolla el modelo de la herida. Él estudió las heridas sufridas tanto por la víctima como el agresor y diseñó o desarrolló un perfil criminal a partir de allí. En 1870, en Italia, Lombroso, considerado el padre de la criminología, hizo el estudio de unos prisioneros desde el punto de vista evolutivo y antropológico y determinó un modelo con características físicas. Tenemos el criminal nato, que son ofensores que han sufrido degeneración evolutiva y se enmarcan en ciertas características. Está el delincuente demente, que son ofensores con patologías mentales pero que no sufren defectos físicos como los anteriores, y están los criminaloides, que no concuerdan con ninguno de los dos grupos, pero que por ciertas circunstancias fueron llevados a delinquir. Luego, en 1955, en Alemania, Kretschmer desarrolla el modelo del biotipo también partiendo de características físicas, y establece 4 grupos de delincuentes: el leptosómico, que son flacos y altos; el atlético, que son fuertes y musculosos; el pícnico, que son bajos y gordos; y el mixto, que no obedece a ninguno de los anteriores, pero que puede tener características de ellos. Según cada delincuente que estuviera en alguno de estos grupos, cometían ciertos delitos. Luego, en 1970, en Estados Unidos, el FBI desarrolló un estudio acerca de la personalidad criminal, teniendo entonces 2 clasificaciones: los asesinos en serie organizados, que son aquellos que aplican lógica a los hechos que cometen, y los no organizados, que no tienen ninguna lógica en los hechos que ellos cometen. Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la técnica, tenemos que, como ya dijimos al principio, son sobre delitos graves como las violaciones u homicidios, y cuando se está enfrentando un homicidio donde la víctima no conocía a su agresor, esta técnica del perfil criminal puede dar luz en la investigación del caso. También nos lleva a determinar si es un delincuente seriado o es no seriado el delincuente. Y por último, también ayuda a conocer más acerca de la técnica y el desarrollo del criminal. Esto ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, continuando con la temática, vamos a hablar un poco en cuanto a lo que es el perfil de agresores conocidos o método inductivo. Este método se basa en el estudio de casos para extraer patrones de conductas características de los agresores. Este se desarrolla básicamente en el ámbito carcelario mediante entrevistas estructuradas o semiestructuradas, aunque también se suele usar como fuente de información las investigaciones policiales y las judiciales, a lo cual muchas veces, si el entrevistador no se gana la confianza del reo, en este caso la entrevista no va a ser la adecuada, ya que el reo puede brindar una mala información. Asimismo, esta consiste en la caracterización de los agresores conocidos o población carcelaria para extraer características generales, es decir, se parte de lo particular a lo general. Para obtener estos datos, los investigadores realizan investigaciones en perfiles de aquellos reos que están condenados a cárcel, para que estos no tengan nada que ganar o perder. Además, se basa en la observación conductual e informes de la conducta de ese delincuente brindado por otras personas, allegados o se puede nutrir de datos provenientes de expedientes judiciales, y con base a lo que es ese perfil conductivo. Les voy a hablar sobre el perfil de los criminales desconocidos o método deductivo. El perfil de los criminales desconocidos es comúnmente llamado como el método deductivo, que consiste en el proceso de interpretación de la evidencia forense, que incluye observar la escena del crimen
a través de tomar fotografías, reportes de la autopsia, fotografías de la autopsia, además del estudio individual del agresor y la víctima, partiendo de los patrones de conducta, se deducen las características del agresor, la demografía, las emociones y la motivación. Dentro de este concepto podemos conseguir algunas características sustanciales que son como la evidencia forense, la escena del crimen, el estudio individual del agresor, patrones de conducta y se va de lo general a lo particular. Este método se desarrolla haciendo inferencias con base al análisis de la evidencia psicológica de la escena del crimen. Se trata de ir de lo general a lo particular, es decir, de premisas generales como la edad del agresor, la raza de la víctima, las agresiones específicas que el criminal hizo a la víctima, como cubrir la cara o dejar algún tipo de simbología. De la evidencia psicológica se extraen rasgos del agresor para dar como resultado un perfil particular. Por ejemplo, el agresor adulto, joven, blanco o si es psicópata. Para realizar este perfil se resulta de mucha utilidad hacer unas comparaciones con las características de otra comunidad criminal, como es la que está en las penitenciarías o la cárcel, obteniendo otra vez estas características a través del método inductivo. El perfil de criminal deductivo no implica un individuo específico ni un crimen específico. Puede ser usado para sugerir un tipo de individuo con características psicológicas y emocionales específicas, describiendo así las características evidentes de la conducta criminal, así como las circunstancias de su conducta. Los encargados de hacer los perfiles deductivos recopilan información de la escena del crimen para analizar y poder revelar este tipo de persona que cometió el delito. Tenemos también dos métodos en el perfil deductivo que incluye dos fases, que es la fase investigadora y la fase del ensayo. En la fase de investigadora, como su nombre lo indica, se investiga todo lo referente a la escena del crimen, las evidencias, ya sean físicas o conductuales. Ahora les voy a hablar sobre la fase del ensayo, que es donde se involucra el análisis, la evidencia conductuales del crimen, conocidos donde ya existe una sospecha. Por esta razón, la meta en este caso es ayudar en el proceso de entrevistas o interrogatorios y ayudar a desarrollar la evidencia de la fantasía en la que en la mente del agresor haya llevado a cabo. Bueno, muchas gracias. Sigue Agner. Mi nombre es Agner Abreu, yo les voy a hablar del perfil geográfico. Este perfil describe el aspecto geográfico donde se desenvuelve el delincuente, sus escenas del crimen, los puntos geográficos de esos crímenes, sus desplazamientos en el terreno en el que él actúa, zona de riesgo, base de operaciones. Nos dice mucho del mapa mental del criminal, que es la descripción que el delincuente tiene en su cabeza en las zonas geográficas en las que se desenvuelve en su vida. Su casa, su calle, su barrio, su ciudad, están descritos en la mente del criminal en función de las experiencias que ha tenido con cada uno de esos lugares. Nos describe su zona de confianza, su territorio, las zonas de influencia, cómo se mueve y se desplaza por ellas. La comprensión de estos datos nos puede dar información en qué zona vive, dónde debemos buscarlos y dónde puede actuar. Como cualquier depredador, este ataca a sus víctimas en el territorio que se sienta seguro. Su presa tenga menos posibilidad y pueda huir si es necesario. Como cualquier persona, las conductas que requieren intimidad o que pueden provocar cierto estrés son más fáciles de realizar en terrenos conocidos que en aquel desconocido que nos provoca inseguridad. Para el asesino en serie, para el asesino en serie, matar es su objetivo, pero no olvida su sentido de supervivencia, que hace tratar de evitar que le capturen.
Por eso va a matar en aquellas zonas en las que se sienta cómodo. Este hecho puede desaparecer en determinado tipo de asesinos en serie, en concreto en los desorganizados, en los que su sed de muerte se produce por impulsos y no tiene tanto control sobre ese aspecto. Generalmente, su deterioro mental también hace que no planifiquen tanto sus crímenes. Por otro lado, ese deterioro mental hace que sea capaz de desplazarse a grandes distancias para buscar a sus víctimas, ni para acabar con sus vidas, por lo que también actúa en su zona geográfica. Muchos estudios se han hecho al respecto, de los cuales la hipótesis del círculo de Canter ha sido la más fructífera. Corresponde a un estudio realizado con violadores, en el que se encontró que entre el 50 y el 70% de ellos vivían en un área que podía ser delimitada por un círculo, que al unirse los dos lugares más alejados donde había actuado el criminal, y se determinó que muchos de ellos vivían en el mismo centro de ese círculo. El estudio de casos ha mostrado que en la mayoría de los asesinos en serie, sus primeros actos se realizan cerca del lugar donde reside o trabaja, y posteriormente se van alejando a medida que van adquiriendo seguridad y confianza. Cuando hablamos cerca del lugar donde vive, es una cercanía relativa, ya que el asesino tampoco se va a exponer a ser reconocido actuando en lugares muy próximos a su hogar y en el que las posibles víctimas y testigos puedan conocerlo. Ahora bien, tras un análisis matemático de multitud de casos, muestra cómo a medida que aumentan los desplazamientos para cometer los crímenes, la frecuencia de estos crímenes disminuye. Esto se relaciona con la preferencia de cometer delitos en la cercanía del domicilio y por la mayor probabilidad de escoger objetivos que supongan una menor modificación ambiental. Esto lo conocemos como el principio de decaimiento a distancia de Tim Rosmo. El perfil geográfico también cuenta con métodos inductivos, en lo que se analiza casos resueltos para extraer patrones de conducta geográfica de los criminales y así aportar teorías e hipótesis para la metodología deductiva. Esta metodología es una visión y uso más amplio donde puede usarse para describir la distribución geográfica de la criminalidad en una determinada zona, ver en qué zona distribuyen y concentran los distintos tipos de delincuencia y cómo se comportan estos delincuentes a nivel geográfico. Puede ayudar no solo a establecer medidas policiales más eficaces, sino también a desarrollar políticas criminales más ajustadas. Soy Luis Maica, estudiante de Derecho de la Universidad de Rambo, y voy a exponer sobre el perfil de criminal, escena del crimen. Es el lugar o sitio donde varios delincuentes cometen un delito. Tiene ruta de acceso, núcleo, ruta de escape y área que lo rodea. El modo operandi es el conjunto de conductas efectuadas por el delincuente, dirigida exclusivamente para conseguir un acto delictivo con éxito y efectividad. Puede cambiar con el tiempo, ya que es dinámico, puede también cambiar por aprendizaje o experiencia del individuo y por causar también mayor dolor a la víctima. La firma es el conjunto de elementos del modus operandi y el ritual de cada delincuente, que por sus características y peculiaridades forman la caracterización de su individualidad.